Bien, ¿qué tal queridos alumnos? Esta clase corresponde a la explicación de cómo se interpretan los elementos que hay dentro de una planta de encofrado y cómo eso entra dentro de una estructura o en este caso una vivienda en términos generales de elementos y ubicaciones dentro de una vivienda. Voy a mostrarle primero este. Este corresponde a la vivienda que nosotros vamos a analizar, que es una vivienda unifamiliar de dos niveles. Voy a mostrarle cómo se ve la planta arquitectónica donde ustedes van a trabajar, que es justamente, perdón, lo siento, acá hasta ajustar. La planta arquitectónica que nosotros tenemos está compuesta por un garage, que es justamente esta zona de acá, por ende tenemos una abertura bastante amplia que nosotros queremos justamente meter los coches y cosas así. Está la vereda, está compuesta de un escritorio, un depósito, un comedor, una cocina, un servicio higiénico y sala y un hall de acceso. También cuenta con la planta alta, donde podemos visualizar que, voy a mostrarle acá, que está compuesto de esta manera con estos elementos. En la planta alta existe el balcón, o sea, tres balcones. Existen tres dormitorios, está el dormitorio principal con un baño y un vestidor propios. Los dormitorios secundarios, que en este caso tienen un baño compartido, un estar íntimo, que sería una mini sala, y los balcones que están conectados a cada uno de los ambientes respectivos, ¿verdad? Se puede visualizar también el techo de los elementos que están abajo, que en este caso es esta zona del quincho y esta zona de lo que es el garage y el balcón que está obviamente acá, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos una estructura de hormigón? Tenemos en cuenta la funcionalidad que tiene esta planta arquitectónica desde el punto de vista que nosotros buscamos de que el elemento o la estructura esté dentro de todos estos elementos, pero que no interfiera con el desarrollo normal de los ambientes. Es decir, que no interfiera de repente un pilar en medio de la sala o un pilar en medio del dormitorio, ¿verdad? Entonces se busca siempre que trate de congeniar entre toda la estructura y que no moleste ninguno de los espacios. Entonces, en lo posible se busca siempre ocultar esos elementos estructurales, pero esencialmente que existan para que pueda haber una transición de un nivel a otro, ¿verdad? Y que se mantenga justamente rígido. También tenemos la escalera, que es un elemento de conexión de la planta baja con la planta alta, que también es un elemento estructural que se fabrica a partir del hormigón armado. Entonces nosotros tenemos como estructura base la estructura de hormigón armado, que es la planta de encofrado. Esa planta de encofrado va, si es que nosotros visualizamos superponiendo ambas partes, sería bien, podemos ver que si nosotros hacemos una superposición de lo que es la planta de encofrado con cada uno de los niveles, ya sea planta baja y planta alta, podemos ver justamente la ubicación de estos elementos que están acá. En este caso sería visualizando este espacio que está acá. Podemos visualizar cómo se ve la estructura de hormigón dentro del espacio en la planta alta, que corresponde a la ubicación de cada elemento con respecto a las paredes que existen en cada uno de los ambientes. Generalmente una estructura de hormigón, una losa, que sería el elemento de base o de piso para todo el segundo nivel, generalmente lo que se le da continuidad en un nivel a otro son solamente los pilares, que son estos elementos de acá. La losa se mantiene en un solo nivel y las vigas se mantienen por debajo de eso. Generalmente el punto de análisis para las losas, para las vigas y las losas, es justamente la planta baja, donde realmente nosotros vemos cómo es que interfiere los elementos estructurales dentro de ese ambiente. Como ven, por ejemplo, ninguno de los elementos coincide en un espacio que no corresponde, está relativamente oculto dentro de todas las estructuras, aunque en algunos casos puede darse la visualización de esos elementos. O sea, lo que pasa es que yo entro al escritorio y veo así un elemento, una viga que está ahí como parte del techo, ¿verdad? En la mayoría de los casos yo no tengo eso, ¿verdad? Donde no tengo ningún elemento que esté visible,
Por ende, eso se mantiene relativamente oculto, que es lo que uno busca al momento de hacer el diseño de la estructura. Ahora, ¿qué es lo que tiene en cuenta al momento de diseñar la estructura? Definir los 4 elementos fundamentales. Las zapatas, los pilares, las vigas y las losas. Como van a leer en el material, las zapatas son parte de las fundaciones, que vamos a ver más adelante cómo se visualiza eso en un plano de fundación. El siguiente elemento, que son los pilares, o sea, los pilares, las vigas y las losas, sí se tienen que definir a partir de una cierta condición. Entonces, cuando nosotros hacemos una planta de encofrado, que sería esta es la estructura terminada. Cuando nosotros hacemos una planta de encofrado, nosotros hacemos una proyección de lo que sería la estructura terminada, pero hacemos una proyección inversa. Nosotros cuando hacemos una planta arquitectónica, según definición, hacemos un corte horizontal, o sea, cortamos el plano y miramos hacia abajo. En cambio, cuando hacemos una planta de encofrado, nosotros cortamos de manera horizontal, pero miramos hacia arriba. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos ver a la estructura, voy a quitar esto, que serían las zapatas, de esta manera. Tratamos de visualizar los elementos que haya mirando a la estructura cortada de manera horizontal y mirada en dirección superior, o sea, mirarla hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vemos tanto las vigas, que son estos elementos que atraviesan, los elementos transversales de la estructura, vemos los pilares cortados y vemos las losas en términos de proyección, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos todos los elementos, cosa que nosotros no vamos a poder visualizar si es que miramos de esta manera, ya que la estructura terminada no tiene una diferenciación entre lo que son las vigas y los pilares prácticamente. Entonces lo que hacemos es cortar de manera horizontal y mirar hacia arriba. Entonces los elementos que nosotros vamos a tener dentro de un plano de encofrado es justamente los elementos que son cortados son aquellos que corresponden a elementos como los pilares. Son todos los elementos que siempre se van a cortar. Entonces generalmente cuando nosotros hacemos... este no es la lámina. Cuando nosotros hacemos un plano encofrado, nosotros a los pilares le damos una mayor jerarquía dentro del gráfico a modo de diferenciar de que nosotros estamos cortando realmente ese elemento. En este caso no se nota, ¿verdad? Pero el remarcado del borde de contorno de los pilares justamente se da eso. Cuando nosotros cortamos un pilar, tenemos en cuenta la numeración de los pilares. O sea, se define como P, que es la simbología de pilar, y la asignación alfanumérica es siempre P seguido del número del pilar que nosotros estamos analizando. Entonces P1 sería este, P2 sería este, P3 sería este, P4 sería este. Siempre se hace una lectura de los planos y nombrando los pilares de manera horizontal, de izquierda a derecha, y cuando se terminan los elementos en esa dirección se pasa a la siguiente fila de pilares. Siempre el que esté más arriba es el que tiene mayor prioridad al momento de nombrar. Entonces entre esta fila y esta fila que está acá, el pilar 5 se va a nombrar como este y el pilar 6 va a ser este. Y así sucesivamente se van nombrando cada uno de los pilares que vayan apareciendo en cada una de las filas. En total nosotros tenemos 17 pilares. ¿Por qué tenemos 17 pilares? Y seguramente van a notar que existe, por ejemplo, acá una nomenclatura distinta. O sea, prácticamente repetida entre P15 y P15A. Antes de explicar eso, lo que va a tener en cuenta es que en los pilares, cuando se hace el plano encofrado, se indica las dimensiones que va a tener el pilar. Donde el primer elemento que nosotros tenemos acá, que es el 27, representa la dimensión horizontal que va a tener el pilar. Un pilar en condiciones terminadas debería ser de al menos 20 por 30, ¿verdad? Que sería la relación que está acá. Pero se le reduce en algunos casos hasta 1.5 centímetros a cada lado por el revoque que se le tiene que dar a ese elemento. En este caso, en dimensión horizontal se le redujo 1.5 centímetros a cada lado y en dimensión vertical se le redujo 2 centímetros, 1 centímetro a cada lado. Entonces queda de 27 por 18 como la dimensión del pilar que nosotros tenemos. Eso es dimensión horizontal, que sería esto, y dimensión vertical. Entonces todos los pilares están nombrados de esa manera.
Y depende mucho de la orientación que nosotros tengamos, porque un pilar, por ejemplo, como este, que es de 27 por 13, el pilar 8, tiene dimensión horizontal 27 y dimensión vertical 13, no es lo mismo que este pilar que tiene una orientación hacia arriba, donde la dimensión horizontal es 13 y la dimensión vertical es 27. Entonces esa es la diferenciación que se hacen entre estos pilares. Tiene la misma sección de 27, o sea, de 13 centímetros por 27, lo tiene, pero a la hora de nombrar la diferenciación de orientación nos indica justamente la numeración de los lados que tiene ese pilar. Y siempre se hace en centímetros, entonces todas las dimensiones de los elementos que están en el plano de encofrado se hacen en centímetros. El caso del pilar 15, ¿por qué hay una diferenciación entre este y este? Justamente hay dos valores, o sea, dos elementos notables diferentes entre un pilar y otro. En este caso, el rayado que aparece dentro de este pilar, que en este caso es en una cierta dirección y acá aparece en una doble dirección, y justamente el valor A que aparece en este caso en uno y no aparece en el otro. ¿Qué es lo que implica esto? Que este pilar parte desde la fundación, continúa hasta el primer nivel, pero en el segundo nivel ya no aparece. Entonces lo que aparece es un nuevo pilar que nace desde el nivel del inicio de la planta alta hasta la parte más alta del pilar. Eso generalmente ocurre cuando nosotros fabricamos un elemento y no queremos que aparezca en un ambiente. Entonces el pilar se ve de esta manera. Se ve como que un pilar tiene una cierta dirección que continúa hasta el nivel dado. Aquí. Y si es que aparece o solamente aparece a partir de la planta alta, se ve visualizado de esta manera. No tiene un inicio dado hacia abajo, sino que tiene un inicio a partir del nivel de la planta alta en adelante. Y este, por ejemplo, aparece también como una mampostería que va creciendo. Pero cuando nosotros queremos nombrar el nacimiento de un nuevo pilar dentro de la planta alta, nosotros tenemos que indicarlo con un doble rayado a la parte interna del pilar. Entonces, en este caso, este continúa hasta la parte alta y este nace recién desde la planta alta, o sea, de la parte de la planta alta en adelante hacia arriba. El siguiente elemento que nosotros tenemos en cuenta son las vigas. Las vigas, su nomenclatura alfanumérica es B, que indica B corta, que indica la numeración del, o sea, el elemento, y 1 que indica justamente la ubicación de ese elemento, ¿verdad? Cada viga se va nombrando según una alineación que sería una recta horizontal donde coinciden todas las vigas. Entonces todo esto que está acá es una viga, toda esta alineación es una viga, toda esta alineación es una viga. Y como los puntos de apoyo son necesariamente los pilares o tal vez otra viga, nosotros tenemos que indicar dentro del gráfico, o sea, dentro del plano encofrado, los tramos que tiene cada una de las vigas. O sea, las vigas, la viga es una sola, pero se divide en tramos, o sea, en segmentos o partes. Entonces, hasta cada intersección entre pilar y pilar se define como un tramo de una viga, o hasta pilar y viga, o hasta viga y viga, siempre y cuando se vea interrumpida la misma, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la nomenclatura para indicar que existen varios tramos en una viga es indicar la numeración en términos de letras, que sería A, y se indica el ancho y el canto o la altura que va a tener la viga. En este caso, esta viga tiene 27 centímetros, tendría que ser 18, perdón. 18 centímetros por 40. Lo mismo, el ancho tendría que ser 18 por 40, 18 por 40, 18 por 40. Y tiene en total 4 tramos, entonces va a ser tramo A, tramo B, tramo C y tramo D. Hasta donde termine obviamente esa alineación. Si es que una viga cambia de dirección, nosotros tenemos que nombrarla como una viga nueva. Entonces en este caso, esta es la viga 2 que tiene dos tramos A, B y tiene un ancho de 13 centímetros en planta y 40 centímetros en altura. En este caso sería el canto que nosotros tenemos para esta viga. Entonces todo esto mide 40 centímetros
y tiene un ancho en planta de 13 centímetros. Entonces, todas las vigas se van nombrando primeramente de manera horizontal, que es toda esta línea, se va bajando de arriba a abajo, todas las filas que se van nombrando, y después se van nombrando las líneas verticales o las alineaciones verticales. Y se va avanzando de la izquierda hacia la derecha para nombrar. Entonces esta es la viga 7, esta es la viga 8, la viga 9, la viga 10 y así terminamos teniendo 13 vigas, indicando siempre la separación por tramos. En este caso, por ejemplo, la viga 11 tiene un apoyo en una viga y termina en otra viga. Entonces, tiene un solo tramo, entonces va a indicarse solamente un valor de A igual a 13, que es el ancho, por 40 centímetros de alto. La viga 12 tiene un inicio en una viga, continúa, termina en 4 tramos. Y la viga 13 tiene en total, teóricamente debería ser de 3 tramos, donde esto falta modificar. No, perdón, se desplazó. Este tendría que estar acá, donde todo este es el tramo A, este es el tramo B y este es el tramo C, donde los puntos de apoyo son todos pilares. Entonces, todas las vigas indican en la dimensión del encofrado, indican el ancho seguido del canto o la altura que tiene esa viga. Y los pilares siempre están indicados dimensión horizontal y dimensión vertical en planta, o sea, dimensión en X y dimensión en Y de ese pilar. Generalmente nosotros cuando hacemos la acotación de un plano encofrado, hacemos la acotación del espacio que existe entre vigas, que corresponde a la dimensión interna de las losas, que es justamente esta alineación. Voy midiendo cada uno de los espesores, que está todo en centímetros, y midiendo el espacio que existe entre las losas, o sea, entre las vigas, que sería el espacio interno de las losas. En el caso de las losas, que son los elementos superficiales, la simbología que se hace para nombrar cada una de las losas es un círculo ubicado generalmente en el centro de esa losa. Se utiliza la numeración alfanumérica, donde L indica el nombre de la losa y el número de la losa indica justamente L1, L2 y así sucesivamente. Se hace una nomenclatura a partir de la posición horizontal y se va viendo quién está más arriba. En este caso, todos los horizontales, esta es la losa 1, la losa 2, porque se encuentran más arriba y más a la izquierda, y esta es la losa 3. La losa 4 se nombró esta porque esta está un poco más, el borde de esta losa está por encima de esta losa. Entonces, al final se consideró este como la losa 4 y este como la losa 5. Eso es solamente a efectos de hacer mucho más ordenado la nomenclatura de las losas. Se puede igual modificar dependiendo de cómo ustedes quieran hacer, pero ese es el criterio que generalmente se maneja a la hora de diseñar. La losa 6 se encuentra casi al mismo nivel en la parte del lado que nosotros analizamos. La losa 7, que es esta, la losa 8, la losa 9, la losa 10 y la losa 11. Existen diferentes tipos de losas, donde existen losas como esta que no están rodeadas de vigas y existen losas que están completamente rodeadas de vigas. Generalmente lo que se indica en un plano de encofrado son las condiciones de apoyo que tienen las losas, que son estos elementos que están acá. ¿Qué nos permiten saber esos elementos? Si existe una simbología igual a esta, indica que existe armadura que está ubicada en la parte superior de la losa. En este caso existen armaduras que se ubican en este sector y en este sector en la parte alta. Eso es lo que indica esta simbología. La simbología que indica esto es solamente la característica que va a tener el elemento o las armaduras que van a estar actuando. En general, todas las losas tienen armaduras en la parte superior, o sea, en la parte inferior, a excepción de este tipo de losas, que el único elemento que nosotros nos indica es justamente en la parte alta. O sea, el tipo de armadura que va a tener es armadura superior o que va a estar ubicado en la parte superior de la losa. Esta losa va a tener solamente armaduras ubicadas en la parte inferior. Esta losa va a tener armaduras en la parte inferior y en la parte superior. Esta losa de la misma manera, la armadura en la parte inferior y en la parte superior. Esta losa solamente en la parte superior. Esta losa va a tener la armadura en la parte inferior y superior.
y así sucesivamente. Entonces eso es lo que nos indica estas condiciones, o sea, estos apoyos o estas figuras que están acá. Estos triangulitos representan a un apoyo simple y estos rayados que están acá representan a un empotramiento. Entonces, en los detalles de armado de las losas se indica justamente las armaduras para cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que visualizar al momento de realizar el cómputo de las armaduras que vamos a hacer para las losas. Entonces, lo que se indica dentro del elemento de las losas, lo importante ya no es la dimensión horizontal porque eso ya está en el plano acotado, pero sí es importante el espesor. En este caso nosotros vemos indicado también en centímetros. El espesor, el grosor que tiene la superficie o el piso que es la losa, en este caso es de 12 centímetros. Para esta también es de 12 centímetros, para esta es de 10 centímetros, para esta es de 10 centímetros y así sucesivamente. Entonces, todos esos son los elementos que nosotros tenemos en cuenta a la hora de visualizar un plano de encofrado. Los elementos como vigas, pilares y losas, las dimensiones que tienen cada uno de ellos. Para el caso de los pilares, la sección transversal, que es ancho por alto, o sea, de la sección, en este caso dimensión horizontal y vertical. Las vigas que determinan el ancho y el canto que tiene esa viga. Y en las losas determina directamente el espesor que tiene y las dimensiones que nosotros sacamos directamente de la planta de encofrado. O sea, en este caso la dimensión del acotamiento. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a analizar y vamos a tener en cuenta al momento de realizar el cómputo métrico. Muchas gracias.